¿Qué onda, gente? Ya hace mucho no salía en un video desde... Creo que fue el último, el de cuando le hice la reseña a la película de K-Pop Demon Hunters. Que por cierto, muchísimas gracias por todo ese apoyo que tuvo. La verdad yo no me esperaba esa cantidad de vistas, pero de verdad muchísimas gracias. Ojalá también vean los otros videos que también siento que están interesantes. Aunque, bueno, ahí voy a ir mejorando poco a poco. Pero ahorita en lo que estoy haciendo este video es para hablar de To Be Hero X. Quiero hacer o contar las historias de los personajes. Por ejemplo, tengo ahorita pensado hacer todo lo que nos contaron de Nice cronológicamente para hacer una explicación de todo lo que se ha visto en los trailers y en los episodios del anime, ¿verdad? Pero ya eso lo haré después. En este video quiero hablar sobre un personaje, uno de los protagonistas, que es Queen, que tras el episodio número 21 que salió hace unas semanas, donde vimos de que estaban peleando todos estos protagonistas en la nave espacial, ahí vi algo que no me convenció del todo de ese personaje, que me hizo dudar mucho de si es o no una buena heroína. En este video quiero tocar todo lo que nos han mostrado sobre este personaje, tanto en los trailers de presentación como en las escenas que ha salido en el anime, y quiero destacar tanto cosas buenas como negativas que tiene el personaje y ver si es una buena heroína o no. Primero quiero hablar sobre lo que nos muestran en el tráiler de presentación de Queen. Sobre todo lo que quiero destacar es de que Miki fue quien le dijo a Queen que si se convertía en X, ella podría cambiar las reglas del mundo. También vemos en este tráiler cómo fue una de las peleas de Queen contra Hombre Firme, que ahí nos ponen una pequeña charla que tuvieron sobre las reglas y la confianza. También se nos muestra un poquito de cuando era pequeña, que se nos da a entender que tanto su papá como Miki fueran los que las criaron, y luego de ahí nos pasamos a lo que nos enseñaron en el anime, que fue desde cuando tenía 12 años que hizo su examen para entrar a la universidad, que se destaca que sacó puntaje perfecto y que fue la primera en acabar, y le dijo a su papá que en 2 años se iba a graduar, algo que sí logró, ya que a los 14 se gradúa y hace ese discurso en el que destaca que quiere convertirse en heroína para cambiar las reglas del juego, del mundo, y que la confianza de uno mismo lo es todo. Gracias a ese discurso que se hizo muy viral, se empezó a hacer un crecimiento en las heroínas femeninas. Ya empezaron a tener más confianza y se hacían más populares por este discurso que hizo Queen. Ese discurso también hizo que Loli, que es otro de los personajes protagonistas de esta serie, se motivara para ser una heroína. Gracias a ese discurso se hizo el ascenso de las heroínas, que muchas heroínas mujeres se vieron beneficiadas con esto. Algo que quiero mencionar es que la última X mujer fue Miss Blazing, que ella fue X con su pareja, pero que terminó por un problema de infidelidad. De ahí pasamos a cuando Queen tiene 18, que es cuando entró al top 10. En esa época a Queen le ofrecen que esta Nikki le ceda el título de X, pero Queen lo rechaza porque ella se quiere conseguir ser X por su propio mérito. También ahí vemos cómo Miki empieza a persuadir y básicamente a amenazar a esta Bowa para que le ceda el puesto de X a Queen, pero pues ahí es cuando interviene esta Queen, ¿verdad? Que no quiere ella tener ese puesto regalado, quiere ella conseguirlo con su propio mérito. Que aquí quiero hablar un poquito sobre el arco de Queen, que tiene muchos brincos de tiempo. Ahorita van a ir viendo que hay mucho brinco y que creo que muchos no notaron porque en sí como que no te lo dice la serie, tienes que estar ahí investigando o estar viendo el capítulo muy detalladamente porque hay muchos brincos que la verdad es que no se notan porque o son cosas como que relacionadas, y aparte como los personajes siempre llevan la misma ropa, como que no se ve mucho ese cambio. El arco, como les digo, tiene mucho brinco de tiempo, por eso creo que se siente muy apresurado este arco de Queen. El arco también se complementa mucho con el de Xian. En sí no siento que el problema de que cómo nos cuentan la historia de Queen sea porque nada más fueron 2 capítulos, porque por ejemplo Después que nos cuentan la historia de Ghostblade, que también nada más eran 2 capítulos, ese la verdad a muchos les gustó porque sí
contaba muy bien su historia, sí te encariñabas con el personaje, sí lo llegabas a entender, y aparte pues también tenía muchas cosas buenas, que en sí el arco de Queen como que se enfocó en expandir el lore de la serie que en la propia Queen. De ahí pasamos a lo que pasó en el torneo número 18, cuando X derrota a Queen de un simple chasquido. Es cuando ella cae en depresión, ya no sale de su cuarto y no le interesa ya ser heroína, y nada más se la pasa bebiendo, cayendo en el alcohol. Ahí estuvo inactiva, y nada más se le estaba pasando viendo noticias sobre cómo ese personaje, ese héroe que nadie conocía, la derrotó, y viendo las noticias de otros héroes. Por ejemplo, ahí es cuando ya ve lo que estaba pasando con esta Lucky Xian, de cómo la andaban funando por eso de que según sus poderes los sacaba de la suerte de los demás y no sé qué tanto. Ahí es cuando ve ese discurso que hizo antes de tocar en su primer concierto, y cómo esa canción la motivó otra vez a volver a seguir siendo una heroína y seguir esforzándose para conseguir ese título de X que tanto quería. Pero en sí, aunque tenía la motivación, no hizo nada. Fue gracias a su papá que la convenció ahí platicando con ella, y ya fue que le dijo cómo ayudar a esta Lucky Xian para que se terminara esta funa que andaba teniendo. Y ya es cuando nos pasan lo de cómo ella le dice que hay una USB en orfanato, y cómo de ahí está la verdad de por qué tiene sus poderes. De ahí pasamos 2 años a que volviera ella a ser una heroína tal cual como lo fue antes de toda esta depresión que tuvo. Y ahí fue cuando fue la pelea de Bowa, un día antes del torneo número 19, que pues la verdad es que esa pelea estuvo espectacular. La verdad no sé si ahorita siga siendo la pelea más larga del anime, pero sí duró bastante, y la verdad sí tenía muy buena animación y también muy buenas perspectivas sobre esa pelea. Pero aquí es donde quiero destacar, ella cuando se deprime, que la derrota X y se la pasó deprimida, que ya no quería seguir en esto de ser heroína, pasaron 2 años a que volviera otra vez a retomar su puesto en la clasificatoria. 2 años que pudo fácilmente aprovechar para seguir su sueño de convertirse en X, pero nada más con que la derrotaron una vez se deprimió y ya no quiso ni seguir con esto de ser heroína. Luego de esa pelea, esta Queen quedó muy gravemente herida y ella no pudo participar en el torneo y volvió a ganar X. Ahí se la pasó 1 año en el hospital, y fue cuando le dieron esas vacaciones, que en realidad era una misión secreta, que muchos no entendieron en sí, que si ella sí había captado de que si era una misión secreta o cosas así. Claro que lo había notado, creo que sí se deja claro cuando lo dicen, pero igual luego lo vuelve a retomar en el capítulo 19 a inicios, que sale esta Queen hablándole a Xian, diciéndole que van a ir a una misión secreta. Y ya de ahí pasamos al capítulo 21, ya casi al final, cuando ya se estaba descontrolando toda esta pelea. Es cuando llega Queen y detiene todo. Ahí es cuando noté que no le importa mucho ser una buena heroína, porque al llegar y detener la pelea, cuando levanta los escombros y deja que Xian proteja a Little Johnny y a Ghostblade, que por cierto 100% Ghostblade nada más lo salvaron porque estaba cerquita de Little Johnny, si no creo que de plano le hubiera pasado lo mismo que a todos los demás. Queen tira todos los escombros y estoy 100% seguro que esos escombros golpearon a Nunu, y también enterró a todos los demás personas que estaban ahí en ese lugar. En sí la mayoría estaban muertos, pero puede que uno que otro a lo mejor seguía vivo, y fue cuando estoy 100% seguro que ya los terminó de sepultar. También ahí es cuando veo que pues en sí no le importó los demás, nada más le importó quien buscaban, que era a Big Johnny, el Little Johnny. De ahí los demás no les importó mucho de si estaban bien o no, porque estoy 100% seguro que esta no le pasó algo antes
antes, cuando estaban peleando contra este personaje de las sombras, porque lo último que vemos es como el profesor Luo, creo, estaba cubriéndola, y ahí no se notaba que estuviera dañado o algo, y ya luego en el hospital vemos como ella está vendada de la cabeza. O sea, es como que muy probable que sí le haya caído esos escombros que levantó Queen, porque en sí hace como una tipo explosión y desata todo lo que hay alrededor. Y luego ahí es cuando, como les digo, Queen ya no se me hizo muy buen heroína, porque pues eso que se la pasó un tiempo inactiva sin hacer nada, que si ya no le importaba ser heroína, y luego esto de cuando fue el accidente de la nave, que no le importó nadie más que a quienes buscaba. Ahí es cuando veo que en sí no le importa mucho ser heroína. O sea, no es una buena heroína, es más que nada ella quiere conseguir ese puesto de X, y hacia como lo veo va a ser lo que sea para conseguirlo. Ahí hago una comparación con el antiguo E-Soul o con Smile, que ellos sí considero que eran muy buenos personajes, pero que en sí ya nadie les ponía mucha atención porque ya eran muy viejos. Más que nada era por eso. Ya es que en el arco de E-Soul estaban apoyando más al nuevo que al antiguo. Y eso que el antiguo E-Soul fue el que derrotó a Zero y fue el que básicamente salvó a todo el mundo, y no les importó que haya muerto en esa pelea con el nuevo E-Soul y también con Smile. Pero estos sí eran buenos personajes, sí eran buenos héroes, y es algo que siento que Queen no tiene esa motivación, ese mismo nivel que tenían estos personajes. No sé si sea a propósito esto de que te estén dejando esas pistas de que ella no es como que muy buena en ser heroína. No sé si ese tema de los escombros haya sido por animación o a lo mejor y en sí no fue nada de eso, y sí pasó tal cual así, de que ella se haya lastimado a Nunu con estos escombros, que la haya dejado en el hospital, y ya con esto quieran hacer un tipo de rivalidad con esta Loli. Ya veremos ahí en estos próximos capítulos, ¿verdad? Y pues también algo que quiero destacar, en sí, como les digo, esta Smile, por ejemplo, sí era muy buen héroe, porque en estos últimos capítulos que nos mostraron, ahí vemos que él tampoco ya no quería ser héroe, no se veía como que muy feliz. Tenía esa sonrisa, pero más que nada era por la confianza, que no lo dejaba tener otra expresión más que estar siempre sonriendo. Y ahí es cuando también lo dice, que le dolía ya la cara, que tampoco ya no estaba tan motivado, que en sí sonreía por su hija, que ya luego no sé qué le haya pasado, si la hayan desvivido o si le hayan hecho algo malo. Pero en conclusión, Queen no es una buena heroína. Tiene muchas cosas que se le pueden criticar. Se ha hecho muchas cosas buenas, pero en sí creo que no justifica el que no sea una buena heroína para cuidar a toda la gente. Como que solo le importa el ascender, el ser X, y quiere cambiar las reglas a como de lugar. Tampoco la culpo por muchas de las cosas que ella ha hecho mal, porque en sí todo lo que ha tenido ha sido por esta corrupción que hemos visto en todos estos capítulos de To Be Hero X, que simplemente quieren controlar la confianza. También están checando eso, lo del miedo, para tener más control sobre estos puntos y ya manipular el mundo a como les dé lugar, ¿verdad? Lamentablemente para Queen tiene ese puesto por esas corrupciones. Ya ven ahorita lo del accidente de la nave, que fue todo ese caos por culpa de esa corrupción. También ella, Queen, llegó al top 2 después de ese escándalo. Y en sí, como les digo, el diseño de personaje sí me gusta mucho, pero eso no da que sea una buena heroína, ¿verdad? Pero bueno, esto sería todo en este video. Agradecería mucho si dejaran un comentario sobre este tema, sobre qué opinan, si es que Queen se les hace un muy buen personaje, o de lo contrario dicen igual que tiene algunas cosas malas que pueden destacar. Les agradecería mucho si comentaran, si dijeran ahí su opinión sobre este tema. Sin más, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.